la clase anterior hicimos un repasito de lo que ocurrió entre 1810 y 1820. Vimos que se intentó organizar a partir del 25 de mayo una forma de gobierno porque aquí no había un poder centralizado, es decir, no había un rey a quien hacerle caso, porque Fernando VII había sido secuestrado por Napoleón Bonaparte, y digamos esa va a ser una de las causas por la cual se decide ir a la revolución. Entre 1810 y 1820, lo que quedó del territorio español y lo que va a ser la futura República Argentina, territorialmente hablando, las provincias intentaron juntarse en diferentes congresos, 1811, 1813, 1816, 1819, para tratar de dictar una constitución y organizar el país. Pero no se pudieron poner de acuerdo, en parte porque Buenos Aires, primero, no quería compartir las ganancias del puerto, de la aduana, y segundo, intentó dictar una constitución nacional en donde Buenos Aires decidiera todo por las provincias. Es decir, si Salta iba a tener un gobernador, Buenos Aires lo iba a seleccionar y lo iba a mandar. Entonces, por esta razón, las provincias de Buenos Aires no se pudieron poner de acuerdo. Y hasta 1820, el último intento de forma de gobierno que quedó en pie, que era el directorio, queda disuelto. Por estas razones que yo les digo, las provincias no aceptaban firmar una constitución en donde todo lo decida Buenos Aires. Y ahí se da inicio al periodo de las autonomías provinciales, que es el primer ítem de la unidad 2 del programa. Eh, este tema se llama la autonomía provincial y va de 1820 hasta el 53, que es cuando Rosa cae derrotado. En el interín, entre el 20 y el 53, nosotros vamos a ver periodo de autonomía provinciales, gobierno de Rivadavia, y primer y segundo gobierno de Rosas, hasta el surgimiento de Urquiza. Pero hoy vamos a ver entre 1820 y 1827, entre Rivadavia. Vamos a ver principalmente el concepto de las autonomías provinciales. Repasando un poquito, ¿cómo llegamos al 25 de mayo de 1810? Es decir, ¿qué hace estallar la revolución? Primero, las ideas políticas que venían de Francia, el liberalismo político, es decir, ya no tenía que haber, digamos, un rey como principal o una monarquía como principal forma de gobierno, sino que el pueblo iba a elegir su representante a través de la democracia, el liberalismo político, libertad de pensamiento, libertad de elección, religión, etc. El liberalismo económico proveniente de Inglaterra, los criollos, que son los que llevan adelante la revolución, estaban cansados de solamente comerciar con Inglaterra, querían poder comerciar con otras naciones y esto también los estaba haciendo enojar, digamos. El contexto internacional, el descontento de los criollos. En el contexto internacional, España había endurecido sus medidas antes de que Fernando VII caiga preso de Napoleón, y en este endurecimiento de las medidas, una de las principales, la que hacía, digamos, enojar muchísimo a los criollos, era la de que acá no íbamos a poder elegir nuestras autoridades, sino que las autoridades tenían que ser españoles peninsulares. ¿Esto qué quiere decir? Españoles traídos desde la península ibérica, desde España. Ningún, digamos, americano, digamos, ningún nacido acá, digamos, por más que sea descendiente de español, el nacido acá, es decir, ningún americano, podía ocupar puestos públicos, puestos gubernamentales. Esto hacía enfadar a los criollos, que son los que llevan adelante la revolución, porque ellos decían, tenemos el poder económico, tenemos la influencia, pero no, y hemos nacido acá y sabemos de los problemas de América, pero no podemos acceder al gobierno por una ley, digamos, sumamente arcaica e inútil de la corona. Todas estas leyes se llamaban reformas borbónicas porque los Borbones era la casa, la familia que se había apoderado de la corona española. Todo esto cayó muy mal y se juntó, y esto, digamos, con la noticia de que Fernando VII había secuestrado, hace que el 25 de mayo nosotros declaremos la Revolución de la Independencia. Ahora yo les decía que existieron diferentes formas de gobierno, porque al no ser más colonia de España, porque ya no estaba el rey, sino que estaba secuestrado, teníamos que decidir en quién residía el poder, si en un gobernador, si en un presidente, si en un grupo de personas. Estos intentos por ordenar el poder se traducen en diferentes formas de gobierno. Así tenemos la primera junta, la junta provisional y la junta conservadora, ¿sí? Que eran organismos compuestos por los diferentes representantes de todas las provincias en ese entonces. Después vamos a tener el primer triunvirato, el segundo triunvirato y por último el directorio, que va a ser la última forma de gobierno que conozcamos antes de que todo se disuelva en 1820.
Estos fueron los intentos constitucionales, es decir, cuando se juntaron las provincias, los representantes de las provincias, para tratar de dictar una constitución. En 1813 se juntaron, pero no se pudieron poner de acuerdo para firmar la constitución, pero sí se declaró la libertad de vientre, la abolición de los títulos de nobleza, el término de la esclavitud, etc. En el Congreso Constituyente del 16 se declara la independencia, pero no se firma una constitución, y en el 19 se intenta firmar una constitución, pero como yo les digo, Buenos Aires quería que sea una constitución centralista, es decir, en donde ellos decidieran todos, y además no querían compartir toda la ganancia del puerto. Esto hizo que las provincias no firmen. Entonces, fíjense, entre el 10 y el 20 no nos pudimos poner de acuerdo en prácticamente nada. Entonces, se intentó, se juntaron las provincias para tratar de dictar una constitución y ver qué forma de gobierno se iba a adoptar, pero no se pudo. Y en 1800, pues digamos, principalmente por culpa de Buenos Aires, que no quería compartir las ganancias del puerto, ni dejar algo de soberanía a las provincias. Y en 1820 como que todas las provincias ya se hartan de juntarse, y cuando Buenos Aires quiere imponer la constitución que se redacta aquí, en donde ellos tenían que decidir todo, dos provincias se alzan con armas frente a esto: Entre Ríos y Santa Fe. Entre Ríos con Pancho Ramírez y Santa Fe con Estanislao López. Ellos dos dicen, o tenían el pensamiento de todas las demás provincias, que no iban a firmar no iban a firmar esa constitución, porque lo dejaba Buenos Aires como el que decidía todo a última instancia. Es como que la opinión de las provincias no importaba, ¿sí? Entonces, por esta razón, no firma Buenos Aires, y Entre Ríos y Santa Fe se levantan contra esto, invaden Buenos Aires, terminan destruyendo el directorio. Y ahí se dan cuenta de que en realidad, como en 10 años no se pudieron poner de acuerdo para organizar el país y ver qué forma de gobierno adoptaban, cada provincia se fue por su lado, cada provincia era autónoma. Por eso se habla a partir de 1820 de autonomías provinciales. Por eso cada provincia dicta su constitución, ya que no podían ponerse de acuerdo en una constitución nacional. Cada provincia dicta su constitución. Y en la constitución dice quién puede ser elegido y quién puede elegir como, digamos, quién puede ser elegido gobernador, supongamos, de Santa Fe, etcétera, o de Entre Ríos de Salta, y quiénes pueden elegir, quiénes son considerados ciudadanos, quiénes pueden elegir esas autoridades. Cada provincia tenía su propia constitución. Cada provincia tenía su propio ejército, cada provincia tenía sus propios colores, sus propios ponchos. este, Cada provincia se organizó de una manera autónoma. Por eso a partir de 1820 se habla de autonomías provinciales. Este, Aquí hay un par de situaciones, digamos, la situación hacia fines de 1820 en lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, lo que yo les conté anteriormente pasa después de estas consecuencias que yo les voy a leer acá. Hacia 1820, el ejército del norte, es decir, el que había sido mandado para defender la frontera norte del invasor español, no quería seguir órdenes y se sublevaron, ¿sí? Las provincias opuestas a Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Mendoza, la Banda Oriental, empezaron, digamos, a ver con malos ojos el poder central de Buenos Aires. Y Buenos Aires finalmente, como yo les contaba recién, es derrotado por Estanislao López y Pancho Ramírez, por Entre Ríos y Santa Fe, y ahí se terminan las ganas de juntarse todas las provincias y dictar una constitución. Y ahí se da el periodo, lo que yo les digo, las autonomías provinciales, que se da entre 1820 y 1853. Se disuelve el directorio, como yo les conté, en la batalla de Cepeda. Ahí es donde Ramírez y López derrotan a Buenos Aires. Surgen las autonomías provinciales, esto de que cargan, yo les contaba que cada provincia se organiza como puede, dicta sus constituciones, tiene su ejército, tiene sus gobernadores, y aparecen las primeras constituciones provinciales, que va a ser la de Santa Fe y Entre Ríos, y una también de las primeras acá en el noroeste argentino va a ser la de Jujuy, ¿sí? Se empiezan a organizar las provincias. Surge el fenómeno de los caudillos también, ¿sí? Mal llamados caudillos, sino que eran, digamos, paisanos, que son lo único que querían en un contexto de autonomía provincial era que a su provincia le vaya bien. Uno de los más conocidos, digamos, va a ser el Chacho Peñalosa, que va a terminar perseguido por el poder central también y asesinado. El que le decían caudillo era acá el general Martín Miguel de Güemes también, por proteger los intereses de los salteños, ¿sí?
Siempre se vio la figura de caudillo como alguien que no entendía de civilización y que no quería que el país se una, pero en realidad en ese tiempo nadie pensaba en unidad y lo único que querían ellos era, por ejemplo, Güemes que a Salta le vaya bien y el Chacho Peñalosa que a Rioja le vaya bien. Entonces, surgen estas figuras preponderantes que pelean por los intereses de sus paisanos. Y así como surge en Salta Martín y Martín Miguel de Güemes, el Chacho Peñalosa, también lo vamos a tener Stanino López, Pancho Ramírez, en Buenos Aires también se empieza a organizar, ¿sí? Buenos Aires ya no va a ser por querer dictar una constitución nacional y organizar un país, sino que se va a querer organizar como provincia y aquí surge la figura preponderante de Rivadavia. Como les puse acá, la provincia de Buenos Aires se aísla, como hicieron todas las demás, para reordenarse, pero principalmente reordenar sus finanzas. Y Rivadavia para esto propone un montón de reformas. Acá hay algunas de las más importantes. Supresión de los cabildos, porque decía, los cabildos son como centros de asambleas populares que no quieren la unidad en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces los cancelan a todos. Dicta una ley electoral muy importante, porque con esta ley pues, se podía elegir y ser elegido. Se intenta la unificación de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires. Y además se resuelve la guerra contra el Brasil. ¿Cuál fue una de las causas de la caída del gobierno de Rivadavia? La traición a los 33 orientales. Los 33 orientales, digamos, fueron personas que recuperaron Montevideo, que era la provincia que que teníamos en disputa con el Brasil, es decir, Montevideo era territorio argentino, después, en un mal manejo, el gobierno le regala ese territorio a Brasil y los 33 orientales, de la mano de La Valleja, eran 33, digamos, personas al mando de La Valleja, que era, digamos, el que los comandaba, recuperan ellos solos, sublevando a todas las personas saliendo desde aquí, desde la futura Argentina, partiendo para Montevideo. Ellos 33 van sublevando a todos y recuperan el Montevideo de las garras de los brasileños, pero después Rivadavia vuelve a ceder ese terreno. Por eso se habla de traición de Rivadavia y por eso, digamos, también es uno de los personajes menos queridos de la historia argentina. Va a ser recordado también Rivadavia por digamos, declararse presidente él solo, digamos, sin el consentimiento de las demás provincias, para firmar un acuerdo, un empréstito con los ingleses que después se va a encargar de despilfarrar. Acá una foto de los 33 orientales, ¿sí? Que fueron estos guerreros que yo les digo que recuperaron Montevideo para que después los regalen de vuelta a las autoridades centrales. Y esta es la bandera de los 33 orientales, libertad o muerte. Ellos sublevaron a toda la población de Montevideo que no quería formar parte del imperio del Brasil, pero después el gobierno central los termina traicionando y es una causa digamos, del despojo de del despojo de Rivadavia del poder. Bien. Bueno, chicos, espero que este video les sirva y recuerden, distancia social, no salgan a menos que sea necesario y bueno, cuídense mucho. Les mando un abrazo grande a todos.